Mateo capítulo 6, y hoy vamos a ver algo que tiene que ser un estilo de vida en la vida de cada cristiano y creyente. Y conforme avancemos en esto, vamos a ver el por qué estamos tocando este tema. ¿Ya están ahí todos? Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Vaya ahí atrásito, por favor, en el versículo 5, ahí mismo, versículo 5, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vimos en este pasaje, vimos dos cosas importantes que enseña Jesús, y que hay tres características que marcan puntos relevantes que Jesús está enseñando acerca de la oración y del ayuno. Número uno, en los dos pasajes que leímos, siempre en ambos dice cuando ayunes, y el otro dice cuando ores. Quiere decir que orar y ayunar no es una opción, porque si fuera una opción dijera si oras o si ayunas, pero es cuando oras, cuando ayunas. Tiene que ver con una persona que tiene un hábito de oración, de ayuno. Es decir, cada vez que tú ores, cada vez que tú ayunes. ¿Por qué? Porque en la vida de todo creyente, de todo hijo de Dios, y las marcas de un verdadero discípulo de Jesús demuestran una vida de oración y una vida de ayuno. Y ahorita vamos a ver los resultados del por qué estas dos cosas marcan mucho lo que es un verdadero discípulo de Jesús, o quién es un verdadero discípulo de Jesús. Número uno, dice cuándo, es decir, tiene que haber un hábito. Número dos, en ambos dice: no seáis como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros, refiriéndose al ayuno, y en la oración dice porque ellos aman orar de pie en las sinagogas. O sea, Jesús dice: cuando lo hagas, número uno, cada vez que lo hagas. Número dos, no lo hagas así, ¿ok? No lo hagas así. Y número tres, dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Y luego dice: y orando, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tres cosas que Jesús enseña ahí. Número uno, que tenemos que tener el hábito de orar y ayunar. Número dos, nos dice cómo no hacerlo. Y número tres, nos dice cómo debemos hacerlo. Y esto habla no de la acción en sí, sino del carácter de la acción. No es lo mismo sacar la bolsa de la basura obedeciendo y tranquilo, que sacando la bolsa de la basura todo enojado y encaprichado, porque hay un carácter en la acción, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un carácter correcto para hacer las cosas correctas, porque eso es lo que atrae a Dios. Cuando uno hace las cosas de Dios, las hace porque tengo que hacer, o las hago porque hay un carácter de mí hacia Él que me dice:
necesito hacerlo de esta manera porque lo agrado a Él. Todo lo que hacemos tiene que ir con eso de por medio. Entonces, hoy voy a hablar un poco más del ayuno, voy a hablar un poco de la oración, pero vamos a enfocarnos un poco más en el ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse de alimentos o actividades por un tiempo designado con el propósito de buscar intimidad espiritual con Dios. Eso es el ayuno. Hoy en día el mundo ha tomado el ayuno para crear tipos de dietas, tipos de alimentación, tipos de tratamiento nutricional. Pero lo que ellos agarran es la parte física del ayuno, pero no la parte espiritual, porque no la comprenden. Porque una persona natural no comprende las cosas espirituales que hay detrás de cada acción natural. Por eso es importante entender ¿por qué voy a ayunar? Si me voy a abstener de alimentos o actividades para designar ese tiempo a buscar a Dios, hay varias metas que nosotros debemos de perseguir con el ayuno. Número 1, el ayuno nos ayuda a enfocarnos en realidades espirituales. Una persona que no está en constante búsqueda del reino de Dios y de una relación genuina y fuerte con Dios es una persona que no ayuna. Tú ves el tipo de relación de la persona para con Dios y tú sabes si esa persona tiene una vida de ayuno y de oración. Por eso ahí la palabra, el conocimiento de la palabra no entra ahí. ¿En qué tanto la persona tiene su relación fuerte con Dios? Porque puedes saber palabra, pero si no tienes una vida de oración y ayuno, no tienes una comunión con Dios. Esa es la diferencia. Número 2, el ayuno representa humillarnos delante de la presencia de Dios. Hay seres humanos que se creen más que Dios. Hay seres humanos que su intelecto, su grado académico, su estatus social, su estatus financiero los hace creer invencibles, inderrotables, autosuficientes. Pero cuando una persona ayuna y sabe espiritualmente por qué ayuna, uno reconoce que uno se humilla delante de Dios y uno reconoce que sin Dios uno no es nada ni nadie. Es marcar dependencia de mi vida para con Dios. Número 3, el propósito, uno de los propósitos del ayuno, número 3 es buscar el rostro de Dios. Yo voy a ayunar porque voy a buscar su rostro, porque quiero más de Él. Número 4, porque quiero recibir revelación de Dios y recibir dirección del Espíritu Santo. Número 5, uno de los propósitos del ayuno es porque busco la intervención de Dios acerca de una cosa. Has probado tantas cosas para cambiar algo en tu vida y no te ha funcionado. Ponte a ayunar y orar y te aseguro que en menos días y en menos semanas de todo el tiempo que has desperdiciado para cambiar eso, Dios va a intervenir en eso que tú estás pidiendo a Él. Mira, hay veces que como humanos queremos arreglar nosotros todo para sentirnos suficientes, para sentirnos dotados, para sentirnos realizados. Y hay cosas en la vida que nunca vas a poder lograr. Hay cosas que al contrario las vas a echar a perder más. Necesitas tener la madurez y la gracia y la sabiduría y el discernimiento para saber hasta dónde tú la estás regando y te tienes que quitar y hacer un lado y decirle: Dios, ya lo eché a perder, ya todo no sirve por mi culpa, ahora me hago un lado, me humillo delante de ti y necesito que ahora tú intervengas. Eso es lo que pasa cuando yo ayuno. Hay gente que no sale de una enfermedad, otra enfermedad, otra enfermedad, una prueba, otra prueba, otra prueba, una lucha, otra lucha, otra lucha, escasez, 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 pleito, 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 porque no ayunan ni oran. No saben por qué sucede eso. Fíjate que mi abuelo se murió de alcoholismo, mi papá también, y fíjate que ya se está yendo un hermano de los míos. Porque, qué casualidad que en 3 generaciones han sido abandonadas las mujeres de mi casa. ¿No te das cuenta que hay una maldición espiritual y un demonio operando a través de tu familia? Y tú dices, qué casualidad.
y no sabes si tu hijo o tu hija va a ser la próxima en la cual el demonio y ese espíritu va a operar para tragárselos y despedazarlos, y no abres los ojos porque hay una dimensión espiritual operando en tu contra. Qué casualidad que el tatarabuelo fue borracho, el abuelo fue borracho, el papá fue borracho, que no te das cuenta que hay cadenas espirituales que están gobernando tu casa. ¿Crees que tu casa vive en libertad cuando está llena de cadenas? ¿Siguen aquí? Voy empezando. También el ayuno nos ayuda a sujetar los deseos de la carne. El ayuno me ayuda a dominar mi carne, de que mi carne no me diga qué hacer cuando yo quiero, lo que yo quiero, como yo se me antoja. El ayuno sujeta lo que yo deseo en mi corazón. Y por último, otro de los propósitos del ayuno es potenciar la intensidad de lo que yo estoy orando a Dios. Mira, hay gente que ha orado una cosa, otra cosa, la ha orado y no pasa nada. Porque a lo mejor la oración no te ha sido suficiente y necesitas meterle el ayuno. Necesitas meterle el ayuno a tu oración para que esa oración irrumpa como debería de ser. Mira, hay tantas oraciones no contestadas porque no nos hemos puesto a ayunar. No porque no nos hemos puesto a orar. Porque oramos, pero en el resto del día hacemos lo que creemos y queremos y deseamos. ¿Será que Dios no te ha contestado por eso? Ay, Diosito, cambia esto. ¿Cómo lo va a cambiar si sigue siendo el mismo? Pero estas partes no gustan, así que voy a hablar rápidamente acerca de dos tipos de ayunos que la Biblia habla. Número uno, el ayuno de alimentos. Y el ayuno de alimentos tiene que ver meramente con todo tipo de alimento y de líquido. Para esto le voy a mencionar 4 tipos de ayuno dentro del ayuno de alimentos que podemos ver en la Biblia. El ayuno total implica la abstención del consumo de todo tipo de alimentos y bebidas. Un ayuno total es no tomar ni agua, ni jugos, nada. Este ayuno es el de más alto nivel espiritual, pero solo el Espíritu Santo te debe de guiar a este tipo de ayuno, si no, no lo vas a soportar. Nuestro cuerpo está aproximadamente, y si no corríjanme, pero 70% del cuerpo es agua. Si tú no bebes por cierta cantidad de tiempo, tú vas a sufrir cosas. Ahora, por supuesto, el Espíritu te tiene que guiar, porque cuando haces cosas guiado por el Espíritu, Él te va a proteger de cualquier repercusión que pueda haber cuando tú estás haciendo eso. Ahora, la recomendación de este ayuno no dice la Biblia, es algo que yo tomo para mí. Yo he visto que a lo menos para iniciar este ayuno es recomendable hacerlo por un periodo de 1 a 3 días. ¿Ok? Número 2, el ayuno con agua. Sencillo, solo beber agua. ¿Ok? Solo beber agua. Y este ayuno lo podemos llevar a cabo de 3 a 7 días. La recomendación es por el cuidado, ¿verdad? Por la precaución y por el impacto que representa hacerlo. Es decir, de nada me sirve ayunar total si ayuno 4 horas. Porque de todos nos las aventamos, ¿verdad? Muchas veces no desayunamos y de todos, o sea, no sirve. Entonces, este periodo de tiempo que les doy es la recomendación para que haya un impacto, para que de verdad tenga esencia y funcione, ¿verdad? Entonces, el ayuno con agua es el segundo. El tercero, el ayuno parcial. Este ayuno es en el que solo se consumen frutas, verduras y agua natural. Este ayuno se recomienda llevar igualmente por un periodo de 7 días. ¿Sale? Y por último tenemos el ayuno de Daniel, que vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 1, el versículo 12, en el cual solo consume frutas, verduras y lo que nosotros llamamos el grupo de las leguminosas, los granos, frijol, lenteja, garbanzo, soya, habas.
¿ok? Y, por supuesto, el consumo de agua, ¿ok? Estos son los 4 tipos de ayuno que nosotros podemos practicar con respecto al ayuno de alimentos. Ahora, este último ayuno, el de Daniel, lo mínimo que se recomienda que se haga son 21 días. ¿Quieres un efecto espiritual con el ayuno de Daniel? No hagas 7, tienes que hacer 21 días o 40 días. Ahora, este tipo de ayuno de Daniel es el que en el mundo natural están tomando como un tipo de dieta, y también el ayuno intermitente. El segundo ayuno del que habla la Biblia es el ayuno del corazón. En el libro de Isaías, en el capítulo 58, en el versículo 3 al versículo 10, se los voy a leer rápidamente para que podamos ver lo que dice la palabra. Si me puedes acompañar, acompáñame. Isaías capítulo 58, en el versículo 3. ¿Siguen aquí? Ok. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Versículo 5, capítulo 58 de Isaías. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Este es el segundo ayuno del cual la Biblia nos habla, que es el ayuno del corazón. El ayuno del corazón tiene que ver con todas aquellas acciones que nacen del propio corazón, que demuestran el amor que tenemos para con Dios, pero también hacia nuestro prójimo. Estas acciones pueden ser espirituales, materiales, físicas o económicas. Principales objetivos del ayuno del corazón: número 1, desatar ligaduras de impiedad. Número 2, soltar las cargas de opresión. Número 3, dejar libres a los quebrantados. Número 4, romper yugos. Número 5, partir el pan con los pobres. Y número 6, cubrir al desnudo. Es importante, escucha bien, es importante que cada vez que nosotros entremos a un periodo de ayuno, llevemos los 2 tipos de ayuno a cabo. Porque si yo estoy ayunando de alimentos, pero yo estoy pasando al lado de una persona que está comiendo de la basura, y yo traigo un billete de a 20 pesos, y yo le puedo comprar unos tacos a ese o a esa persona, y yo me hago de paso como que no lo vi, el ayuno de alimentos se acaba de echar a perder, porque no ayunaste el corazón con la persona que tenías al frente. ¿Ves una cara afligida, abatida? ¿Ves a alguien que está en necesidad? Si tú te quedas callado, aunque estás ayunando de alimentos, tú necesitas también empezar a obrar a favor de los quebrantados. ¿Por qué muchas veces ayunamos de alimentos y no pasa mucho, aunque debería de pasar? Porque muchas veces el ayuno que Isaías nos enseña
lo dejamos a un lado, no nos interesa porque creemos que solamente queremos el beneficio para nosotros. Y ese es el problema de las personas, que si no ayunamos, el ayuno del corazón representa un corazón egoísta. Y Dios no va a bendecir en respuesta al ayuno de alimentos a una persona que no ayuna del corazón. ¿Estamos aquí? Por eso es importante llevar a cabo estas dos clases de ayuno. Y esto, fíjense bien, Jesús practicó estos dos tipos de ayuno. Porque si nosotros vemos, la Biblia nos dice que Jesús se metió en ayuno de alimentos 40 días y 40 noches. Ahora, fíjate bien, de alguna manera siempre va a ser más importante el ayuno del corazón, aunque muchas veces el ayuno del corazón va a depender de qué tanto ayunaste de alimentos. ¿A dónde voy? Jesús ayunó 40 días y 40 noches para desempeñar un ministerio de 3 años y medio. Los 3 años y medio que hizo su ministerio fue el reflejo del ayuno del corazón. ¿Qué dijo en Lucas 4:18? El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, y empieza a mencionar lo que en el ayuno del corazón nos menciona que hagamos. Ahora, si tú no ayunas, escucha bien, si tú no ayunas de alimentos y quieres llevar a cabo el ayuno del corazón, no vas a tener poder para poder llevar a cabo el ayuno de corazón. La Biblia nos dice que no vivimos en una lucha carnal, vivimos en una lucha espiritual. ¿Sabes cuántos demonios y espíritus están arriba de tu casa vigilando a ver qué pasa o provocando cosas? ¿A poco existe eso? Claro, lo que el diablo quiere es de que la gente diga, nah, eso no existe, esos son puros cuentos, el infierno es puro choro de la iglesia para que la gente esté manipulada. Sí, pero en aquel gran día muchos se van a llevar la gran sorpresa. Tu casa no ha sido la casa que debería de ser porque no sabes cuántos demonios y espíritus viven dentro de ella, porque no ves nada en el plano espiritual. No sabes cuántos espíritus de las tinieblas viven en tu cuarto junto contigo. ¿Están más cerca que tu esposa, tu esposo de ti? Por eso es importante llevar a cabo esto. Ahora, ¿por qué necesito orar junto con el ayuno? Marcos capítulo 14, versículo 38 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Una persona, escucha bien, una persona que cae cada rato en una tentación es una persona que no ora y no ayuna. Hijo, es que se me hace bien difícil. Se te haría menos difícil si oraras y ayunaras. Mira, la gente que dice, voy a cambiar de esto, ahora sí voy a hacer esto. ¿Cuántas veces lo dices si no lo haces? Los que toman alcohol dicen, no, ya no voy a tomar. ¿Quién sabe cuántos días les dura ese deseo? O minutos, porque si en un rato te encuentras al compadre, ya caíste. Porque nadie te da la fuerza para cambiar cosas pecaminosas y espirituales si el Espíritu de Dios no está ayudándote. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora, no es que no vayas a pasar por tentación. Nadie en la tierra está exento de ser tentado. Por más que ayunes, nadie está exento. La diferencia es quién cae en la tentación y quién vence la tentación. Velad y orad para que no entréis, es decir, para que no cedas a la tentación, para que no caigas en la tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, es decir, dentro de ti
el espíritu interno tuyo tiene ganas de conectarse con Dios. Pero como tu carne y tu alma son los que gobiernan y manipulan y controlan el volante de tu vida, dice al final, pero la carne es débil. Tú no sabes cuánta hambre tiene tu espíritu, porque estás tan lleno en la carne. Tú no sabes, nunca vas a reconocer tu hambre espiritual si sigues satisfecho en tu carne. Y vas a vivir con un espíritu sediento, hambriento, insatisfecho. Y lo peor de todo es de que por más que llenes tu carne, va a seguir habiendo, existiendo, operando algo de insatisfacción dentro de ti, porque no la estás llenando en el lugar correcto. Ahora, esto es una de las cosas importantes del por qué orar junto con el ayuno y por qué muchas vidas de oración se vuelven a la manera que Jesús dijo que no lo hiciéramos. ¿Cuántas veces hemos orado y sentimos que decimos lo mismo? Que no sale nada nuevo. ¿Sabes por qué no sale nada nuevo? ¿Sabes por qué ya sabes qué decir cuando oras y se parece mucho a lo que acabas de orar hace un rato o ayer? Porque no velamos. Velar significa vigilar y percibir. Una persona que ayuna, ora y vela, su vida de oración va a ir de acuerdo a lo que está percibiendo en el espíritu. Por eso oras lo que se te ocurre, porque no sientes qué está pasando en el espíritu. No sabes ni te das cuenta que está operando en tu contra y no estás orando efectivamente porque está pasando de todo en el espíritu y tú ni te das cuenta. Pero una persona que ora, como dijo Jesús, no usando vana palabrería y repetición. Esa es la diferencia entre orar y rezar. Tú vas a un rezo, dicen lo mismo. A donde vayas es el mismo, las mismas palabras, las mismas cosas. Pero la oración no es rezar. La oración es algo que sale del corazón, que sale de lo que yo estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, lo que quiero expresarle a mi Padre, lo que quiero decirle a Él, lo que estoy viendo que está pasando y que necesito que Él actúe. Eso es orar. Quisiera decir más, pero me retengo. Velad y orar. Una persona que no vigila y no está alerta a percibir lo que está pasando, no va a saber qué orar. No va a saber qué orar. ¿Has sabido cómo orar por tus hijos? ¿Has sabido cómo orar por tus finanzas? ¿Has sabido qué es lo que ataca tus finanzas y por eso las cosas no salen? ¿Has sabido qué es lo que está atacando tu casa y por eso las cosas se vuelven contra ti? No, pues como que fue una casualidad o no sé qué pasó. Peor aún si te atreves a decir, fue mala suerte. Y el mero demonio ahí enfrente diciendo, ja, 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 ja. Necesitamos velar y orar. Mira, todo hombre de hogar, toda mujer de hogar, necesita estar velando siempre. Porque tú no sabes si en la calle, cuando no están a tu lado, tus hijos están siendo despedazados por miles de demonios y espíritus inmundos. Mira, hay más entidades espirituales de lo que hay seres humanos y seres vivos en la tierra. Y tú ni sabes. Hay más ángeles y demonios de lo que hay seres humanos y seres vivos y animales en la tierra. Pero no te das cuenta de eso. Y no sabes que están atacando tu vida, están atacando tu familia, están atacando tu matrimonio, porque no los ves, no los sientes hasta que pasa algo y dices, pues no sé ni cómo pasó esto, no sé de dónde salió, porque estás desconectado del ámbito espiritual. Y lo que la palabra de Dios te quiere enseñar es que estés consciente
de que hay un ámbito espiritual en el que tenemos que entrar como iglesia, como personas, como hijos de Dios, que ahí es donde se libran las batallas y ahí es donde yo voy a tener mi victoria y mi respuesta. Ahí va a pasar todo. Éxodo 17:8 vemos la historia de Moisés, que van a pelear contra Amalek. Y Moisés recibió la indicación de parte de Dios: mientras tú levantes tus manos y tus brazos estén extendidos, el pueblo va a prevalecer. Pero si se cansan y se bajan tus manos, vas a empezar a perder la victoria, la batalla. La Biblia en este relato nos dice que se cansaron los brazos de Moisés, y Aarón y Hur fueron y le levantaron, le sostuvieron las manos, porque ya no aguantaba Moisés el cansancio. ¿A qué me refiero o por qué estoy usando este pasaje? Muchas de las veces nos hemos convertido en personas que creemos que lo que hacemos físicamente no repercute en lo espiritual. Mira, somos personas que decimos tener fe y no nos arriesgamos a nada. Somos personas que decimos amamos a Dios y no queremos servir en su obra. ¿Por qué? Porque creemos que lo de adentro es más que suficiente para no tener que demostrar algo por fuera. Pero escucha bien, la obediencia física siempre va a traer un desatar y una libertad en lo espiritual. No, si de todos modos Dios sabe que yo la alabo, ¿para qué aplaudo y danzo? Si Dios sabe que de todos modos yo lo amo. No aplaudes y no danzas porque estás más atado que nada. Estás encadenado en tus labios, en tus manos, en tu mente. Por eso no puedes cantar, no puedes danzar, no puedes alabar. No es porque aparentemente amas a Dios, pero la obediencia física siempre va a traer una libertad y un desatar espiritual. ¿Para qué oro si Dios ya sabe las cosas? Sí, pues ya sabe, pero te va a dejar ahí sabiéndolas nomás. También te va a ver hundiéndote y no va a hacer nada si tú no haces lo que te corresponde. Tampoco gusta eso, pero déjenme avanzo porque se me va el tiempo. Acompáñenme a Mateo capítulo 17, versículo 20. Ya casi voy a acabar. Mateo capítulo 17, versículo 20. Y no estamos transmitiendo en Facebook porque esto era para ustedes hoy. Así que me doy más libertad. Mateo capítulo 17, versículo 20. ¿Ya están ahí? Ya se me cansan los ojos, Dios mío. Versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora, antes de seguir con el 21, quiero que leamos el 16, perdón. Dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. Ahora, volvemos al 20. Se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Okay. Fíjense lo primero que pasa y lo que dice Jesús cuando traen a un muchacho que fue expuesto a sus discípulos y los discípulos no pudieron liberar el espíritu inmundo de ese muchacho. Les dijo: oh generación incrédula y perversa. Y esto tiene que ver con la oración y el ayuno.
La incredulidad y la poca fe es la consecuencia de vivir desconectado de Dios. La incredulidad y la poca fe es la consecuencia de desconectarse de Dios. Y eso es sencillo de demostrar. ¿Tienes poca fe? ¿Le batallas para creer que Dios pueda hacer algo a favor de ti? No estás conectado con Dios. Ahora, la perversión es la consecuencia de estar conectado al mundo. Oh, generación incrédula y generación que vive desconectada de Dios y conectada. Cuando una persona no tiene poder para hacer lo que el ayuno del corazón nos dice, es porque es una persona incrédula y perversa, porque vive desconectada de Dios y conectada con. Pero hay una solución para eso. La oración es lo que nos hace conectarnos con Dios. Y el ayuno es lo que nos hace desconectarnos del mundo y de los deseos de la carne. ¿Qué ocupas para cambiar y revertir la incredulidad? La oración. ¿Qué ocupas para revertir y cambiar la perversión? El ayuno. Por eso tenemos pensamientos malos, inicuos, de maldad, lujuriosos, lasciviosos, engañosos, porque estamos conectados con el mundo, más de lo que estamos conectados con Dios. Pero Dios quiere sacarte de lo conectado que estás con el mundo, sacarte la incredulidad, sacarte la perversión, sacarnos, como me gusta decir, todo el mugrero que traemos adentro. Dice Jesús, no pudieron liberar a un muchacho de un espíritu inmundo porque están desconectados de Dios y están conectados con el mundo. Cada vez que hay algo operando en tu casa, en tu vida y no lo puedes sacar, no ves que salga, no ves que cambie, pregúntate si estás más conectado con el mundo que con Dios. Por eso necesitamos meter estas dos cosas: oración y ayuno. Para todo aquel incrédulo o que tiene poca fe, por consecuencia de no estar conectado a Dios, vuelva a la oración. No la sé si son 5, son 10 minutos, pero vuelva a la oración, vuelva a conectarse con Dios, porque ahí es donde va a resolver sus problemas de fe. Ahí es donde va a resolver sus problemas de duda, de incredulidad, de temor, de ansiedad, en la oración. Y necesitamos saber qué orar, percibiendo lo que está pasando. Y el ayuno nos va a hacer desconectarnos del mundo y de los deseos de la carne. Mira, ¿sabías que muchas veces somos más gobernados por nuestro estómago que por nuestra mente? ¿Y por qué crees que tenemos que ayunar? Porque a veces el estómago gobierna más que el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Comes cuando quieres, agarras lo que se te antoja. ¿Y por qué el Espíritu Santo no puede provocar ese efecto en mí? Porque lo que yo más alimento es lo que más va a prevalecer en mí. ¿Ya están ahí? Termino con este pasaje. Vamos a Segunda de Crónicas. Capítulo 20. Ahorita al final les voy a explicar el porqué de la enseñanza del día de hoy. Y para todos aquellos que de verdad desean y quieren un 2020 diferente, este va a ser el reto que yo, como uno de los pastores de esta iglesia, voy a lanzar. Y solo el que quiera lo va a seguir. Pero solo el que lo siga va a ver un desatar diferente en su vida.
Yo se lo voy a asegurar, sí o sí. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. ¿Sí están ahí? Entonces vinieron 3 diferentes ejércitos contra uno solo, Josafat, quien era el rey del pueblo de Israel. Ahora, versículo 2, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazeson Tamar, que es en Gadi. Aquí vemos personas que están por desatar una guerra, pero personas que están velando, están percibiendo. Sabemos que hay una guerra, pero también sabemos de dónde viene. Muchas veces sabemos que hay una guerra, pero no sabemos de dónde viene. Necesitamos saber. Versículo 3, entonces él tuvo temor. Una de las primeras cosas que va a llegar a tu vida para que no vivas en fe es el temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Lo primero que tienes que hacer en medio de una guerra es venir y consultar a Dios. No consultes a tu comadre, a tu compadre, a tu trabajo, tus finanzas, tu puesto, tu economía. Consulta a Dios. Entonces Josafat se puso en pie y la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre los reinos, todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Esto es lo que pasa con una persona que se humilla delante de Dios. Reconoce que el poder y la fuerza que está concentrada en la mano de Dios es la única que va a resolver la batalla que estás librando. Tenemos que reconocer que el brazo de Dios, dominio sobre todos los reinos, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Eso es lo que debe de pasar con nosotros. Viene la guerra, ¿y qué hizo Josafat? Pregonó ayuno. Vas a pasar por un momento o te llega un momento difícil, ayuna. Si vas a llorar, llora, pero ayuna también junto con el lloro. Te vas a lamentar, lamentate, pero ayuna y humíllate delante de Dios. Y tú vas a ver cómo la fuerza y el poder de Dios van a empezar a obrar a tu favor y van a empezar a mover cosas que ni sabías que estaban sucediendo en lo espiritual. Rápido vamos al libro de Daniel. Capítulo 10, versículo 1, voy leyendo. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamada Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Otra vez vemos un conflicto de por medio. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3. Ahí están los 21 días del ayuno de Daniel. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. En el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo
Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y porque nadie más puede ver en lo espiritual, al menos que no esté conectado en lo espiritual. Mira, a mí me ha pasado muchas veces que estoy platicando con amistades que no son cristianos y empiezan a hablar de fantasmas y espíritus, y le digo, ¿es verdad? Mira, ¿quieres que te cuente? Una vez vi un endemoniado. No. Así déjalo, sí, déjalo. Que yo he visto cómo suceden las cosas. Varios de aquí hemos visto cómo se manifiesta. Número 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Muchas de las veces no has recibido el apoyo de Dios, el apoyo angelical sobre tu vida, porque no te has humillado delante de la presencia de Dios. Pero cuando tú te humillas en la presencia de Dios, ayunas y oras y te entregas a Él, empieza a haber una manifestación espiritual de parte de Dios a tu favor, y ya no estás solo en eso. La Biblia dice que hay ángeles que ministran a favor de los que han de ser de salvación. Hay ángeles a nuestro favor, pero ni sabes. A ver si un angelito con alas llega. No, los ángeles no tienen alas. Eso te lo dejo ahí para que lo dijeras. Fíjate lo que dice el 2. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es, escucha bien, la razón por la cual no has recibido respuesta a tu oración es porque no te has humillado y entregado delante de la presencia de Dios. Hay respuestas que están siendo detenidas por entidades espirituales de las tinieblas, y que hay una lucha en lo espiritual, porque hay demonios y espíritus que están luchando contra los ángeles. Los ángeles traen la respuesta, el mensaje a tu favor, pero hay un príncipe, un gobernador. Cuando dice ahí príncipe, no está hablando de un príncipe físico, está hablando de un principado. ¿Sabías que en Ciudad Guzmán hay un principado que tiene manipulada la ciudad? ¿Sabías que hay gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales? ¿Por qué? Porque los ángeles no pelean con humanos, pelean contra los que son de las tinieblas, pero de su mismo calibre. Hay principados de las tinieblas deteniendo lo que Dios quiere hacer sobre tu vida, pero están siendo detenidas. ¿Por qué? Porque no nos hemos humillado, arrodillado, postrado y entregado ante la presencia de Dios. Dice el ángel, vine, pero fui detenido por el príncipe de Persia para que no te entregara la respuesta de lo que ha de suceder. Y tú dices, a ver cuándo Dios hace algo, y no oras y no ayunas, y no sabes si en lo espiritual hay una fricción tan fuerte, porque el diablo no quiere que recibas el mensaje que viene de Dios a través de sus ángeles, para que tú seas libre, para que tú salgas de ese hoyo, de esa cueva, para que tú puedas cambiar de vida. Hay una lucha en lo espiritual.
Y solo hay una manera de ganarla. Dice ahí Daniel: no pude con ese príncipe de Persia hasta que vino Miguel. Y claro, porque Miguel es el arcángel guerrero. Uno traía el mensaje y otro venía a pelear y luchar. Pero si no los tienes a tu disposición, no sabes que los tienes porque no los buscas en el lugar adecuado. Por eso Jesús dice: cuando ayunes, no te demudes, no. Métete en tu cuarto secreto también cuando ores. Tú úngete, actúa como si nada. ¿Por qué? Porque eso es la evidencia de que estoy confiando que en lo espiritual se está librando la batalla y no soy yo, porque yo ya cumplí con mi parte y estoy esperando que siga la parte de Dios. Ahora, cuando tú y yo cumplimos nuestra parte y vivimos humillados en la presencia de Dios, entonces Dios va a responder y va a decir: cumpliste lo tuyo, ahora yo no voy a descansar hasta que cumpla lo mío. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Quieres ver un nivel diferente en tu vida? Necesitamos esto. ¿Quieres ver un rompimiento de muchas cosas que han estado trabadas por muchos meses, semanas, años sobre tu vida? Llegaste a un tope de lo que experimentaste a Dios y no has podido sentir más. Llegaste a un tope de tu relación con Dios y ya no salen más palabras. Llegaste a un tope de unción. Llegaste a un tope de hambre. Llegaste a un tope de deseo y quieres algo diferente. Esto es lo que tenemos que hacer como iglesia: levantarnos en entregar nuestros corazones y humillarnos delante de la presencia de Dios en oración y en ayuno. Eso es lo que va a traer el cambio a nuestras vidas. Eso es lo que va a impactar nuestra ciudad.